¿Qué pasa cuando una profesora de izquierda intenta humillar públicamente a un alumno que no le agrada, pero descubre que es un genio con un IQ de 170? Ella se metió con Barron Trump y al final de esta historia te vas a quedar con la boca abierta. En una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la asignatura de cálculo avanzado, impartida por la doctora Ava Norton, era conocida por dos razones: su mente brillante en matemáticas y la inclinación política que impregnaba sus clases. Al entrar al auditorio aquella mañana, los estudiantes percibieron que algo diferente flotaba en el aire. En lugar de las ecuaciones complejas habituales en la pizarra, la profesora había escrito una sola frase como tema principal: un balance de prioridades y metas académicas. En el fondo de la sala, sentado discretamente, estaba un joven alto de rostro tranquilo, vestido con un impecable traje negro. Pocos lo conocían de cerca, pues era reservado, y siempre permanecía en silencio, pero todos sabían su nombre: Barron Trump. Lo que no imaginaban era que, bajo esa apariencia contenida, habitaba una mente capaz de dejar a cualquiera boquiabierto, una genialidad rara con un IQ excepcional. Aquel día ocurriría algo que marcaría para siempre la historia del curso de la doctora Norton. El ambiente estaba cargado cuando la profesora comenzó la clase. Lo que debía ser una explicación sobre derivadas, integrales o series infinitas, se transformó de pronto en un discurso distinto. «La matemática es importante», empezó ella, «pero necesitamos abrir espacio para ciertas discusiones sociales que se han vuelto urgentes». Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. No esperaban que una materia como cálculo avanzado tomara ese rumbo. A medida que pasaban los minutos, quedó claro que la clase sería un canal para que la doctora Norton expusiera sus opiniones políticas y críticas al sistema. Barron, con una calma que llamaba la atención, permaneció en el fondo, observando. Tal vez ya intuía lo que estaba por venir y estaba preparado para reaccionar en el momento justo. En lugar de demostrar fórmulas, la doctora Norton proyectó una diapositiva llena de estadísticas sobre injusticias en las ciencias exactas. Mientras señalaba gráficos de desigualdad de género, lanzaba frases que parecían mensajes directos a ciertos alumnos. Hay quienes piensan que están aquí puramente por mérito, pero se han beneficiado de 1000 facilidades, sea por estatus familiar o por otro tipo de privilegio. Clavó una mirada atravesada. Todos en la sala captaron la indirecta. Aunque no mencionó nombres, era evidente que hablaba de algunos estudiantes específicos, incluido Barron Trump. El malestar se extendió. La mano de Barron, que hasta entonces descansaba sobre su pierna, se alzó pidiendo la palabra. Casi nadie se atrevía a interrumpir a la doctora Norton, conocida por su rigor y personalidad fuerte, pero Barron, con una postura serena, levantó el brazo y esperó. La profesora continuó sus argumentos, ignorando la mano levantada. Resaltó la importancia de repensar la forma de enseñar y afirmó que algunos estaban en la clase no por mérito, sino por influencia familiar. El ambiente se volvió pesado. Parte de los alumnos percibió que aquello no era solo una clase, sino un enfrentamiento político disfrazado de discurso académico. Finalmente, incapaz de seguir ignorando la mano levantada, la profesora suspiró y se dirigió a él. «Sí, señor Trump. ¿Alguna objeción a lo que estoy explicando sobre privilegio y educación?» Todas las miradas se volvieron hacia Barron. Disimuladamente, algunos estudiantes, sin que la profesora lo notara, sacaron sus celulares para grabar. Sentían que algo grande estaba por suceder. Con una voz baja pero perfectamente articulada, Barron habló. «Profesora, sé que existen desigualdades, pero muchos elegimos este curso de cálculo avanzado para profundizar en matemáticas, ya sea para investigación o aplicación. ¿No cree que reducir el contenido esencial podría perjudicar la formación de todos, incluidos aquellos que más necesitan una educación sólida?» Algunos estudiantes asintieron, aliviados de que alguien tuviera el valor de decir lo que pensaban. La doctora Norton cruzó los brazos. ¿De verdad cree que sabe más que yo sobre cómo se debe enseñar matemáticas? Después de todo, usted viene de una familia rica, con acceso a tutores y escuelas privadas. Tal vez debería reflexionar primero sobre sus ventajas no conquistadas. La respuesta de Barron no fue agresiva. Reconozco que tuve recursos, pero justamente por eso pienso que debemos mantener estándares altos, para que todos, vengan del contexto que vengan, puedan aprender al máximo sin depender de privilegios. Bajar el nivel no resuelve nada, solo lo disfraza. Un murmullo recorrió la sala.
La doctora Norton se vio acorralada. Necesitaba contraatacar, y lo hizo directamente. Entonces, señor Trump, quizás podamos probar su alto estándar. En lugar de solo hablar, ¿qué tal si demuestra que domina este tan preciado cálculo avanzado? Dicho esto, se giró hacia la pizarra, y con gestos firmes, escribió una expresión gigantesca que involucraba integrales múltiples y una serie compleja que ni siquiera estaba en el programa formal de la asignatura. Un suspiro de asombro se escuchó en el auditorio. La mayoría de los estudiantes no conocía las herramientas necesarias para resolver algo de ese nivel. Con una sonrisa triunfal, la doctora Norton dijo: ¿Qué tal si lo resuelve ahora frente a todos, si tanto defiende el rigor matemático? ¿O prefiere volver a hablar de sus privilegios familiares? Se esperaba que Barron titubeara, que se atragantara o mostrara temor y retrocediera. Sin embargo, se levantó sin prisa, ajustó su saco y caminó hacia la pizarra. Había algo diferente en su forma de andar, una confianza que no rayaba en arrogancia, sino que provenía de quien sabe exactamente lo que hace. Luego se volvió hacia la profesora y preguntó con cortesía: ¿prefiere el método tradicional, que ocupa mucho espacio, o puedo usar una abordaje alternativa inspirada en algunas lecturas directas de los trabajos originales de Euler? La pregunta sonó casi absurda para los presentes. ¿Euler? ¿Y de manera tan casual? La doctora Norton parpadeó varias veces, sorprendida. ¿Usted leyó a Euler en alemán? Sonaba incrédula. Sí, y algunos complementos en textos originales de Leibniz. Las traducciones a veces perjudican la elegancia de las demostraciones, explicó Barron, sin la menor pretensión de parecer soberbio. Pero, si quiere, puedo resolverlo de ambas formas para facilitar la comprensión. El silencio se apoderó del lugar. Hasta la profesora, que había armado ese teatro para humillarlo, sintió que su rostro se sonrojaba. 2 o 3 estudiantes comenzaron a grabar discretamente con sus celulares. Entonces Barron empezó a resolver. Comenzó con una derivación clásica, hablando con voz calma, paso a paso. Para abordar este sistema, primero consideremos la transformación de coordenadas. Delineó una secuencia de cálculos que muchos ni siquiera sabían que existían. Si la expresión era intimidante para la mayoría, para Barron parecía un rompecabezas divertido. Entre una etapa y otra, miraba a la clase para asegurarse de que lo siguieran. Observen cómo la parte real y la imaginaria se separan al definir la expansión en serie. Esto reduce el problema inicial a una integral que, con la técnica de Feynman, se vuelve mucho más simple. La doctora Norton contuvo la respiración, intentando seguirle el paso. Estaba claro que él dominaba algo que superaba con creces el nivel del curso. En 10 minutos, resolvió la compleja expresión. La pizarra estaba llena de anotaciones organizadas, con flechas y observaciones. La audiencia parpadeaba incrédula. Entonces Barron borró la mitad de la pizarra y dijo: «Ahora voy a mostrar el camino alternativo, basado en los escritos de Leibniz, que reduce algunos pasos para quienes estén interesados en métodos más elegantes». El asombro creció. El segundo método fue aún más breve y llegó a la misma respuesta. Al terminar, Barron se volvió hacia la clase. ¿Quedó claro, chicos? Si hay dudas, podemos repasar cada paso. La mitad de los estudiantes estaba boquiabierta. La otra mitad aplaudía en voz baja. Algunos, algo tímidos, murmuraban: «Carajo, nunca vi algo así». Nadie, excepto la doctora Norton, se atrevió a decir nada más. Aún ruborizada, la profesora intentó mantener la dignidad. «Bueno, es evidente que tuvo acceso a estudios más allá de nuestro currículo. Pero eso no refuta mi punto. Su familia y tutores deben haber favorecido mucho su aprendizaje». Con la misma serenidad, Barron respondió: «Tuve acceso a muchos recursos, sí, pero ese no es el punto principal. Si las instituciones educativas bajan el rigor, quienes más pierden son los estudiantes que no pueden costear estudios extras. Al contrario, deberíamos mantener estándares elevados para estimular a todos». Ella intentó retomar el control. ¿Entonces defiende mantener una cátedra elitista de cálculo avanzado? ¿Por qué no abrir espacio a otras cuestiones sociales? Barron respiró hondo. Podemos discutir temas sociales, sí, y son importantes, pero no a costa del contenido base. Propongo un camino donde la matemática, o cualquier saber, no sea negligenciada ni reemplazada por mero activismo.
Si queremos construir políticas públicas efectivas, necesitamos herramientas matemáticas sólidas para analizar datos, hacer proyecciones, etc. La audiencia, acostumbrada al tono severo de la profesora, percibió que esa discusión, lejos de ser una humillación para Barron, se había convertido en una lección valiosa para todos. Entonces, en la puerta apareció el director de la facultad, el profesor Richardson, conocido por simpatizar con las causas de la doctora Norton. Entró al auditorio y notó el ambiente tenso. Preguntó discretamente, ¿algún problema por aquí? La profesora vio una oportunidad de apoyo. Estaba mostrando a los alumnos la importancia de incluir temas sociales en la enseñanza del cálculo, pero el señor Trump cree que eso trivializa el contenido. Esa es la divergencia. El director miró a Barron. Joven, entienda que la universidad busca una propuesta de enseñanza que valore aspectos más allá de lo técnico. Necesitamos hablar de privilegios, de igualdad. Barron mantuvo la calma. Estoy de acuerdo en que debemos hablar de desigualdades. Sin embargo, mi punto es que no deberíamos relegar la enseñanza matemática a un segundo plano. Podemos, por ejemplo, usar la matemática para cuantificar disparidades, analizar estadísticas, proponer soluciones. Pero si renunciamos a un contenido denso, ¿cómo haremos buenos análisis? La audiencia notó la coherencia en sus palabras. El director, incómodo, intentó argumentar que la prioridad era reformar el currículo para combatir desigualdades. Barron replicó, formar sin una base sólida en datos y métodos no resolverá nada. Tendríamos un discurso político sin herramientas científicas para comprobar o refutar hipótesis. ¿No sería más inteligente unir la matemática con los objetivos sociales? Con la clase entera prestando atención, Barron añadió, cuando reducimos el rigor, no ayudamos a quienes no tienen privilegios. Al contrario, les impedimos alcanzar su máximo potencial. La idea de que, si es difícil, es elitista, está equivocada. Si es difícil, necesitamos dar más apoyo, enseñar mejor, no abandonar el desafío. Algunos estudiantes aplaudieron. El director se rascó la cabeza, sin palabras. La doctora Norton intentaba idear un ataque final, pero cada argumento suyo se desmoronaba ante la lucidez de Barron. En lugar de un chico privilegiado defendiendo el elitismo, se reveló como un genio dispuesto a incluir a todos en la búsqueda del conocimiento. Con expresión contrariada, la profesora dijo, «Veo que el señor Trump domina el cálculo. ¿Y qué propone entonces para quienes no tienen sus recursos?» Él esbozó una sonrisa amable. «Propongo que la universidad invierta en tutorías y monitorías, que incentive a los buenos estudiantes a enseñar a sus compañeros. Podemos usar la matemática como una forma de emancipación, no de segregación. Política, sociedad y matemática van de la mano si sabemos cómo hacerlo». El silencio que siguió fue distinto. Un silencio de reflexión, de quien comprende que acaba de presenciar algo excepcional. Política y educación integradas en lugar de polarizadas. La clase terminó, pero nadie se fue. La sala estaba eufórica. Aquella había sido la mejor discusión que habían visto en el curso. El director, sin escapatoria, asintió. Tal vez deberíamos repensar este currículo de manera equilibrada. No podemos desechar el contenido avanzado. En lugar de convertir el cálculo en una plataforma política, ¿qué tal si enseñamos a usarlo para analizar críticamente los datos? Barron asintió. Perfecto. La matemática se convierte en una herramienta de transformación real y no deja de ser ciencia de vanguardia. Los estudiantes aplaudieron largamente. La doctora Norton, sonrojada, tuvo que reconocer su derrota simbólica. Con voz vacilante murmuró, «Tal vez me dejé llevar. Creo en la causa social, pero puedo haber exagerado en el método». Barron le ofreció una sonrisa. «Respeto su preocupación por las injusticias, profesora. Solo defiendo que, como académicos, no perdamos la esencia del conocimiento». En un gesto final, agradeció la atención de todos y se retiró discretamente, sin posar de héroe. Eso solo reforzó la admiración de sus compañeros. Las grabaciones que algunos estudiantes hicieron se viralizaron rápidamente. En pocos días, los videos explotaron en redes sociales con titulares como «Barron Trump humilla a profesora liberal» o «Genio adolescente da la vuelta al juego contra la adoctrinación en cálculo». Aunque cada medio lo interpretó a su manera, el consenso era que Barron había demostrado un nivel extraordinario de conocimiento y, sobre todo,
serenidad ante una emboscada. Sus palabras generaron debates. Muchos profesores, incluso aquellos que discrepaban de Donald Trump en política, elogiaron la sagacidad del joven al mostrar que no se debe sacrificar la calidad académica por activismos. Esto llevó a una revisión interna. Se reconoció que era posible incluir temas sociales en las ciencias exactas sin diluir el rigor matemático. Fue como si su discurso hubiera avivado un debate esencial sobre enseñanza, política y meritocracia. Además, la actitud de Barron inspiró a algunos alumnos. Si antes lo veían como el hijo rico del expresidente, callado en un rincón, ahora muchos se acercaban a pedirle consejos de estudio. Él terminó organizando grupos de apoyo para quienes tenían dificultades en cálculo, enseñando de forma didáctica y mostrando que su verdadero objetivo era el fortalecimiento colectivo, no la autopromoción. El caso quedó grabado en la memoria de todos. Aquel intento de la doctora Ava Norton de humillar a Barron se convirtió en una lección mayor. No se subestima a alguien por el rótulo de heredero privilegiado, y mucho menos se abandona la esencia de una disciplina tan fundamental como la matemática en nombre de cualquier agenda. La escena final, resolviendo la cuestión compleja en la pizarra y explicándola con brillantez, se volvió casi legendaria dentro y fuera de la institución. En el fondo, lo que se vio fue una demostración de cómo el verdadero privilegio, la inteligencia combinada con el trabajo duro, puede beneficiar a otros, no oprimirlos. También se entendió que la educación debe priorizar el rigor, pues es ese rigor el que permite a las personas ascender. Si alguien cree en la justicia social, debe comprender que no se ayuda a otros rebajando estándares, sino ofreciendo oportunidades para que todos alcancen el nivel más alto. Para la doctora Norton, el episodio fue un choque de realidad. En entrevistas posteriores, admitió que había sido demasiado radical al mezclar política con disciplinas técnicas y que Barron Trump le enseñó la importancia de mantener altos estándares de conocimiento científico. Barron, por su parte, siguió con su vida discreta. Asistía a clases, sacaba notas máximas y ayudaba a quien lo necesitaba. Al final, quienes presenciaron y divulgaron el episodio en redes comentaron que, si la profesora pensó que la mayor herencia de Barron era el apellido Trump, descubrió que su verdadero poder era un IQ de 170 y un carácter que no se doblegaba ante provocaciones. Si esta historia te sorprendió, deja tu like, compártela con tus amigos y suscríbete para más relatos inspiradores. Hasta la próxima, y recuerda, la inteligencia con humildad puede superar cualquier emboscada.